Si yo le dijera a usted dónde queda el oriente, ¿usted qué me respondería si yo le dijera que señalara el oriente? ¿A dónde señalaría usted el oriente? A ver. Sí, me han hecho reír esta mañana. Uno, ¿a dónde es que? Y mira al lado, ¿no? A ver para dónde señaló. La forma más fácil de encontrar el oriente, sin una brújula, sin que usted de pronto haya tenido así, haya leído la teoría del oriente, es muy fácil, es por donde nace popularmente, ¿no? Se le dice que nace el sol porque el sol no es que no esté, no es que nazca todos los días, no, sino que él por la rotación de la tierra se esconde, digámoslo así, o nosotros acá no lo vemos en la noche. Entonces creo que el sol está por allá, ¿no? Es que a veces pues sí el edificio nos enreda un poquito, yo creo que es eso. Entonces está como por ese lado. Entonces el oriente queda allá y es muy interesante porque nos vamos a ir, si usted no ha viajado al oriente, vamos a viajar al oriente, aunque sea mentalmente, pero por algo se empieza. Amén. El oriente significa que está saliendo algo que nace o se levanta. Eso significa el oriente. Lo contrario pues es el occidente, que es a donde se oculta o donde ya termina el día y donde el horizonte donde se oculta el sol. La palabra oriente se relaciona muy interesante con la palabra orientar. Amén. ¿Y orientar qué significa? Orientar significa ubicar. ¿Cierto que sí? ¿Sí están aquí? Orientar significa mostrar dónde queda tal dirección. Entonces llega la persona que conoce, vea, que suba 2 cuadras, cruza, ahí lo está orientando. Entonces cuando hablamos de oriente estamos relacionando esas palabras y más adelante la vamos a relacionar con lo que es señal y bueno, con lo que Dios finalmente nos va a hablar en esta hora. Popularmente no he escuchado que nosotros le llamamos la parte de China, Japón, es el extremo oriente, ese es el oriente. Y nosotros nos vamos a situar en el Medio Oriente, que es toda la región que tiene que ver con Arabia Saudita, todos los árabes. Ahorita está muy pues no llamemos de moda, sino que las noticias nos están dando mucha ilustración acerca del conflicto en Irak. ¿Cuántos han escuchado el conflicto que hay en Estados Unidos con referencia a Irak? Si no, les refresco la memoria. Este 11 de septiembre se van a cumplir exactamente 20 años en el que, ¿se acuerdan conmigo? O yo soy el único más o menos que lleva añitos en esta tierra. Que en el año 2001, el 11 de septiembre, sucedió uno de los eventos catastróficos en Estados Unidos sin precedentes en su historia. Las Torres Gemelas, los rascacielos, los edificios más grandes de Estados Unidos fueron derribados. Y en el 2003 se inició una guerra. ¿Se acuerdan de Osama Bin Laden? Un personaje famosísimo que lo buscó Estados Unidos por cielo y tierra, le montó cacería y creo que en el 2011 más o menos, se tardaron bastantico en encontrarlo, pero lo encontraron. Y bueno, no le fue nada bien y todo esto ha generado conflictos. Estados Unidos se quedó administrando Irak por todo este tiempo y eso es lo que usted ha escuchado en estos últimos días, que Estados Unidos se ha retirado y los talibanes, pues que son el grupo que administra políticamente toda la región de Irak, han tomado el control. Creo que por acá a Colombia han llegado algunos, ¿no han escuchado las noticias por ahí? Sí, aló, sí estamos aquí. Me dicen amén porque a veces me asustan, no sé si. Entonces vamos a mirar un poquito la cuestión. Si ha escuchado, hemos escuchado muchas guerras con Israel. Si usted prende las noticias desde niño, que Bagdad, que Jordania, que la franja de Gaza, que los palestinos, que los israelitas, que los hombres bomba y explosiones. Y usted mira que en las noticias se expande todos los días el conflicto. Vamos a mirar en esta mañana con la ayuda del Señor dónde bíblicamente se origina este conflicto, porque es necesario que usted entienda y lo relacione con la segunda venida de Cristo y más explícitamente con el levantamiento de la iglesia. Porque si usted se mete a redes sociales, quizás ven al apocalipsis como el diablo, como el infierno, ven como qué miedo, y de pronto si mira todo lo que está pasando y usted se llega a encontrar un árabe ahí en el centro de Popayán, lo primero que se le viene a la mente es, no, ya llegó el anticristo y se asusta y qué vamos a hacer y corra.
Y es necesario relacionar, entender el conflicto que se está viviendo actualmente en Medio Oriente. ¿Qué nos quiere decir ese conflicto y qué nosotros deberíamos hacer? Amén. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de ello? Porque es una señal que está escrito en la Biblia. Amén. Sí, lo queremos mirar en esta mañana a manera de introducción. Entonces ya vamos a mirar todo ello. Vamos entonces a mirar Palestina. Palestina literalmente significa tierra de filisteos. Eso significa Palestina. Comúnmente se le llaman palestinos a las personas pues que habitan el Medio Oriente, pero ese término Palestina se está refiriendo exactamente a un territorio. Y por ende, a nivel de todos los años, las personas que han vivido en el territorio de los filisteos se les termina denominando ¿qué? Palestinos. Eso significa palestino. Entonces cuando escuche ello, hágalo referencia a los filisteos que habla la Biblia. Filisteos famosos, Dalila y Goliat. ¿Sí se acuerdan de ellos? Dalila en su historia pues con Sansón y Goliat en la historia con David. Filisteos, dos de los filisteos quizás que podríamos traer de entre muchos. Entonces vamos a entender la Biblia desde donde nos narra en primer lugar de dónde salieron los filisteos. Y hay algo muy interesante. Vamos para Génesis capítulo 20, el versículo número 1 y 2. Si usted tiene su Biblia, ahí puede acompañarnos en esta mañana. Los amigos que nos acompañan entonces pueden mirar acá en el videobin. Génesis 20, el versículo 1 dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en ayúdenme a leer. ¿En dónde? En Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. ¿Y quién? Abimelech. Diga fuerte Abimelech, que se le grabe. ¿Rey de dónde? Rey de Gerar. Gerar era la ciudad capital del territorio filisteo. ¿Sí será cierto eso, hermano? Génesis 26:1. Léalo ahí, Génesis 26:1. Dice la palabra del Señor: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech. ¿Rey de quiénes? Rey de los filisteos. ¿A dónde? En Gerar. Queda grabada esa ciudad, Gerar, como la capital de todo el territorio filisteo, y Abimelech, que era él, rey en ese tiempo. Devolvámonos, Génesis 16:16. Les voy a dar algunas apuntes acerca de cómo entender el conflicto entonces. Génesis capítulo 16, el versículo 16, dice la palabra del Señor: ¿era Abraham de qué? ¿De cuántos? 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años, anótelo ahí. Vamos para Génesis capítulo número 21, el versículo número 5. Génesis 21:5. ¿Y era Abraham de cuántos? ¿De cuántos? Aló. Cuando tuvo a Isaac. ¿Quién nació primero? Aló. ¿Quién nació primero? Voy a ir bien despacio. Ismael. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando nació Isaac? ¿Quién da más? 14 años. Gracias, ve, acá están. 14 años. Abraham tenía 86 cuando nació Ismael, y cuando nació Isaac tenía 100. Entonces Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac. He ahí una de las principales razones por las cuales hay conflicto, porque usted ya sabe que el conflicto entre judíos y palestinos se da por esa pelea histórica, por esa historia, esas riñas, esos conflictos que hubo entre Isaac e Ismael. Usted ya lo sabe, Isaac es de la línea de todos los judíos, los israelitas, e Ismael de todos la raza árabe. Entonces la Biblia nos dice que el mayor, el primogénito, era indudablemente Ismael.
Entonces, ¿qué dicen los palestinos hoy en día, o los que profesan la fe, los musulmanes que profesan la doctrina del Islam? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que por causa de que Ismael era el primogénito, entonces es Ismael el que tiene la bendición de Dios. Y culturalmente en la antigüedad era así. El primogénito tenía entonces el derecho, por ley, digámoslo, de tener la bendición, de tener unos privilegios. Pero la Biblia me enseña, porque Dios tiene toda potestad, amén. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con Él quiera, y si Él quiere hacer cambios los hace, y si no, no los hace. ¿Cuántos creen que ese es nuestro Dios? Amén. Dice el libro de Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz. ¿Por qué? Porque en Isaac, mira, aquí bíblicamente Dios nos está recordando, les enseña a los que de pronto no quieren ver, que Isaac es el hombre elegido por Dios, amén, la línea que continúa para que las promesas de Dios para Israel se cumplan, amén. ¿Claros hasta ahí? Dale una alabanza al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abraham habitó en la tierra de Gerar, que ya sabemos que es la tierra de los filisteos. Teórica, históricamente, esa tierra, ¿a quién le pertenecía? A los filisteos. A los filisteos les correspondía esa tierra. Imagínate, llega Abraham y ya había rey ya había rey en esos territorios. Pero Dios dijo que esa tierra y todo lo que iba a pisar la planta de los pies de Abraham iba a ser de él, amén. Entonces lo que hay que entender es eso. De ahí viene esa pelea, de esa lucha entre Ismael, entre Isaac, entre mi papá me quiere a mí y a ti, porque vemos más adelante la palabra del Señor dice de que Sara le pide a Abraham que eche, prácticamente que no quiere volver a ver a Agar, la egipcia, la mamá de Ismael, y a su hijo, no los quiere ver. Y dice la palabra del Señor que ellos se fueron. Yo les pregunto, ¿usted cree que un niño de 14 años a esa edad de Ismael no entendía lo que estaba sucediendo en ese momento? Y si hay un texto que dice que Ismael se burlaba de Isaac. Y si él se burlaba estando ahí en presencia de Abraham, usted se imagina cuál fue ese sentimiento que nació al saber de que por Isaac, Abraham, su padre, los echó, los expulsó de la tienda de su territorio. De allá viene todo ese conflicto, todo lo que tiene que ver. Y pues no es nada curioso que Agar sea egipcia, justamente. Y los egipcios hacen parte de los que siempre le han hecho la vida imposible al pueblo de Israel. Entonces los conflictos que nosotros estamos viendo en este tiempo no son nuevos, son más viejos, son viejísimos, diría. Desde el Génesis están, mira, capítulo 20, 19, 18, todos esos capítulos. Entonces es necesario comprender nosotros esa parte. Quiero que me ayuden a leer, vámonos para allá. Capítulo 21, el versículo 22, dice la palabra del Señor. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech, y ficó el príncipe de su ejército, ¿a quién? A Abraham. ¿Y qué le dijo? Dios está. Los filisteos, aunque no lo quieran reconocer, o los palestinos ahora, pues por lo menos su rey sí lo reconoció. Dios estaba con Abraham y Dios lo bendijo a él. Eso es muy interesante, que nosotros pudiéramos comprender de que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Aló, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y entonces es ahí cuando miramos que otra razón que indudablemente, bíblicamente se lo voy a mostrar, es que siempre los palestinos y estos pueblos le han tenido envidia a Israel. Y quizás puede sonar algo muy directo o muy fuerte. Si habrá un palestino que me esté escuchando, Dios me guarda. Pero es la verdad. La Biblia lo dice. ¿Quiere leerlo? Libro de Génesis 26. Vámonos para allá.
Génesis capítulo 26. Voy a leer desde el versículo 12. Recuerde que en el versículo 1 ahí está Isaac llega a la tierra de los filisteos. ¿Se acuerda que ya lo leímos? Génesis 26:1. Que Isaac desciende a tierra de filisteos. Mire lo que dice el 12. ¿Están conmigo ahí? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. ¿Y qué? Y lo bendijo Jehová. El varón, ¿qué pasó con él? Se enriqueció. ¿Y fue qué? Prosperado. ¿Y se qué? Mira esas palabras tan poderosas. Y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Muy poderoso. Dice muy poderoso. Gloria a Dios. ¿Y qué dice el 14? Y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y muchas labranzas. Y lea lo que dice ahí. Yo le muestro al palestino que me esté viendo en internet. Eso dice la Biblia y yo le creo a la Biblia. ¿Cuánto le creen a la palabra del Señor? Entonces esa rencilla de Ismael, de Isaac, porque yo soy el primero y no, que mi papá me quiere más a mí, y que no, que él también es mi papá y este territorio me corresponde. Hasta hoy en día pasa eso acá. ¿No le ha pasado a usted con eso que se muere el anciano, el padre de casa, y yo me quedo con esta casa y no, y aparece el otro hijo por allá, ¿no? Dicen que por acá que el del lechero, el del panadero, el del carnicero, y a reclamar su tajada, porque es mi papá, dice. Y entonces las pruebas y no, y que esto es falso y que esto es verdad. Hasta el día. Lo mismo pasa ahorita actualmente, porque todos reclaman esa tierra. Todos reclaman. Dios dijo a Abraham, esa tierra se las voy a dar. ¿A quién le corresponde? A los hijos. Entonces aparecen los hijos de Abraham diciendo, esto también es para mí. Pero recuerde que ya leímos que la bendición y las promesas para Isaac. De Isaac salió Jacob. Y Jacob, ya lo vimos el anterior domingo, Dios le cambió el nombre por Israel. Y es el nacimiento de la nación de israelita hasta el día de hoy. Entonces miramos que es la envidia. Y permítame predicar un minuto. Déjeme decirle que el mundo y el diablo nos tiene envidia. Yo no sé si se lo pueda creer. No actuamos para que pase eso, pero qué culpa si Dios decidió bendecirnos a nosotros. Yo qué culpa si Dios me escogió. Aunque no éramos lo mejor, éramos lo más vil y despreciado, pero Dios dijo, a usted lo voy a levantar, y a usted y a mí nos tiene hoy en este lugar para alabarle, para glorificarle. Te sacó de la cantina, te sacó de las calles, de la miseria, y hoy en día Dios te ha dado la riqueza más grande, que es este evangelio, su presencia, su Espíritu Santo, la salvación, el gozo, la alegría. Yo de usted le daría un aplauso más grande si estuviera agradecido, porque Dios nos ha escogido. Somos su iglesia, somos su pueblo, somos su amada, somos sus hijos. Y Dios nos bendice, Dios nos bendice. Aleluya, dele una alabanza al Señor. Yo pensaba, discúlpeme mi ignorancia bíblica, pero hay cosas que uno no para de aprender. Yo tenía pensado que solamente era Ismael e Isaac los hijos de Abraham. Siempre pensé eso, pero me encontré la palabra del Señor. Vámonos para allá, libro de Génesis capítulo número 25. Resulta, pasa y acontece que Abraham tuvo más hijos. Tuvo más hijos. Con una concubina llamada Setura. Dice, Abraham tomó otra mujer, versículo 1, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y mire lo que dice el versículo número 5 del mismo capítulo 25. Y Abraham dio ¿qué? ¿A quién? Yo creo que esto les arde. Y no es por hacerle el feo, pero es que en ese tira y afloje de no saber que esto es mío, que esto es lo otro, la Biblia muy clarito lo dice. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y mire lo que dice el versículo número 6. Pero a los hijos de sus concubinas,
¿Qué pasa? Ayúdeme a leer ahí. A los hijos les dio ¿qué? Dones, regalos. Y mientras él vivía, ¿para dónde los mandó? Para el oriente. ¿Sabe cuál es el oriente, el territorio para donde los mandó Abraham? Todo lo que es Jordania, Irak, Irán, Arabia Saudita, todos esos territorios. Y yo de pronto no me alcanzó para investigar bien a fondo allá, porque traté de leer lo que más pude, pero eso llega hasta los Emiratos Árabes, hasta Qatar, hasta todo lo que todo eso es el oriente. Y para allá los envió. Entonces, todos ellos de alguna manera están relacionados con Abraham. Y esa es la discordia que siempre ha habido. Porque primero era Ismael. Porque es que Abraham prefirió a Isaac. Porque es que por culpa de Isaac nos echaron a nosotros, dicen los árabes o los demás. Y ahorita que Abraham se murió, pues usted sabe que cuando papá muere y no ha dejado las cosas organizadas, qué pleitos que se arman en las familias. Pero eso es por allá, aquí en la iglesia no pasa eso. No los vi tan convencidos, decía amén. Eso no pasa acá. Entonces los pleitos han sido siempre por esa es la raíz. La raíz de todos los conflictos que han habido. Y ya para que no nos coja mucho el tiempo, desde allá se forma entonces, a pesar de estos conflictos, hubo mucha tierra con los amalecitas, con los de Madián, siempre hubo esas riñas y ellos terminaban siendo históricamente familia, hermanos, pero eso se causó por esas acciones de Abraham, de preferencia por parte de Dios, pero eso causaba una rencilla, causaba una raíz de amargura. Y a pesar de todos esos conflictos, escúcheme muy bien, empieza Israel a formarse. Usted ya conoce las tribus de Israel y ya habitan la tierra prometida, todo ello, y se estableció. David estableció el reino de Israel y puso a Jerusalén como capital de Israel. De ahí para allá hasta el día de hoy han habido muchísimas incursiones en Israel. Han habido muchísimos eventos en los cuales sacan a Israel, destruyen los templos. El primero que fue hecho por Salomón, el segundo por Zorobabel, y los destruyen. Y entonces Israel, en medio de esas guerras que eran periódicas, cuando llegaban a habitarlo, lo que hacían era sacar al pueblo del territorio. Y cuando llegaba otro emperador que tenía el poder, decían: no, dejemos volver otra vez a los israelitas allí. Entonces, cuando Israel, cada vez que había guerra y los expulsaban de su territorio, es ahí donde venían ¿quiénes? Eso muy bien, los ismaelitas, los palestinos, los filisteos, los árabes, a habitar la tierra. Y entonces Israel, como no se ha establecido siempre, no ha tenido, porque solo apenas hasta 1948 fue fundada, siempre ha estado así. Y por eso es que ese territorio es tan peleado. Yo decía, ¿por qué en el territorio de Israel está construida la cúpula de la roca, que es de los musulmanes? Yo no entiendo. Es que está ahí, el muro de los lamentos está aquí, y es como que aquí para acá somos judíos, israelitas, dicen, y en un pedacitico para allá son musulmanes. Yo no entendía ese enredo, y resulta que la cúpula de la roca fue construida por los musulmanes en el año más o menos 600, justamente cuando los griegos habían sacado a Israel de sus tierras. Y es ahí donde nace todo lo que tiene que ver con Mahoma, toda la doctrina, hasta la iglesia católica unos años atrás. Y es ahí donde siempre se ha mantenido ese enrollo. Pero yo quiero aquí que usted comprenda que eso tiene una causa. Y en Primera de Crónicas 7:19, Dios le dijo a Salomón cuando él estaba dedicando el templo, dice: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, ¿qué dice? Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos.
Todas esas peleas, guerras, conflictos que vive Israel es a causa de la desobediencia que ellos han tenido para con Dios. Cada vez que ellos desobedecían, Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Pero cuando Israel reconocía que había cometido un error, se arrepentía, buscaba a Dios, Dios les permitía nuevamente regresar. Y en esta mañana no sé cómo está su vida para coger otra prédica para nosotros. No nos alejemos de Dios, porque cuando nos alejamos de Dios somos las personas más vulnerables contra el enemigo. Pero cuando se humilla el pueblo, se arrodilla a buscar a Dios y dice: Dios mío, perdóname, me arrepiento, yo quiero que me ayudes. Dios extiende su mano de misericordia, te coge, te levanta, te restaura, te ayuda y te tiene aquí disfrutando y respirando su misericordia. Fuerte ese aplauso para el Señor. Ya miramos todo lo que era el oriente, el significado de la palabra señal. Señal significa un signo que provee información necesaria para identificar un objeto o una situación. Las señales nos sirven para mirar qué es lo que nos están diciendo, qué peligros hay, y nos indica qué debemos de hacer. Eso significa señal. Y quiero poner un ejemplo muy cotidiano, que es el semáforo. El semáforo, cuando aparece luz roja, te está diciendo ¿qué? Pares. Cuando aparece la luz amarilla, ¿qué te está diciendo? ¿Qué? No saben. Es prevención. Tenga cuidado. Prepárese para parar o prepárese para seguir, pero no siga todavía. Y el verde significa, yo sé que no van a decir amén fuerte, pero nosotros somos muy buenos para que aunque esté en rojo, para seguir derecho. Algunos, ¿no? Por ahí. Y a veces no le ha pasado que el semáforo ya está en verde y usted está mirando el WhatsApp y todos y entonces nosotros a veces tendemos a no hacer caso ¿a qué? A las señales. Y las señales, ¿sabe qué quieren las señales? Las señales quieren evitar un accidente. Las señales quieren salvar tu vida. Las señales te previenen de que algo malo te puede pasar, para que tú entonces, si algo malo veo que me puede pasar, entonces cambio. Y es necesario que nosotros en esta mañana una vez más podamos atender a las señales que nos dan nuestro Dios. Mateo capítulo 24, todo ese capítulo no lo vamos a leer, pero está Jesús en el monte de los olivos con sus discípulos y está diciendo rapidito: este templo se va a destruir. Los discípulos quedan asombrados y atónicos, y más adelante en el versículo 3 le preguntan al Señor: ¿y cuándo serán estas cosas? Le preguntan a Dios. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas les hacen los discípulos a Jesús. Y Jesús, si usted lee, no hay tiempo, pero si usted lo estudia, escoge responder una pregunta. Y la pregunta que escoge responder Cristo es: ¿cuáles son las señales para la segunda venida de Cristo? Esa es la pregunta que escoge Jesús responder. Aleluya. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto apenas será principio de dolores. Esas son las señales de alerta que Jesús les dijo: cuando vean estas cosas, tengan cuidado. El que sea santo, santifíquese todavía. Aleluya. Lo torcido tiene que ser enderezado.
Si hay cosas que no le agradan a Dios, hay que empezar a agradar a Dios. Cuando escuchen esto, en vez de quedarse en la casa, vengan al culto. Aleluya. Cuando empiece usted a escuchar rumores, chismos, vaya a la palabra del Señor, porque hay muchas personas que están diciendo doctrinas falsas, falsos maestros. Pero en esta mañana todo lo que predica esta iglesia está basado en la palabra de Dios, y se lo acabo de mostrar. No porque yo sea el que predique, es que hay una señal que Cristo ya la ha dejado. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué vas a hacer tú? Yo diría que el semáforo está en verde. Yo diría que el semáforo espiritual de nuestra vida te está diciendo: dale, camina. Por eso usted ve en una esquina, en la otra, en Facebook, en Instagram, por imágenes. Tuvimos una semana de toda la semana cultos de lunes a domingo, y hay palabra, hay oportunidad, porque el semáforo está en verde. Las puertas están abiertas para que usted venga al culto, para que usted pueda venir aquí y buscar del Señor. La doctrina está en sus manos. Usted me dice que venga mañana a las 8. Mañana venimos y lo doctrinamos. Si usted lo dice, las puertas están abiertas. Pero el semáforo verde no durará para toda la vida. Ya se está pintando de amarillo, diciendo que esto está por terminar. La guerra de Vietnam, la Revolución Francesa, Primera, Segunda Guerra Mundiales, las pestes, ¿qué más ejemplo de lo que estamos viendo? Han muerto millones de personas con todas las pestes que hay. Y analicé el dato, van 4,5 millones de muertes, el promedio mundial por el COVID-19, terremotos, tsunamis. Todo eso son señales. Y yo no quiero asustarlo, yo no quiero decirle que entonces voy a venir a la iglesia porque tengo miedo. No. El Apocalipsis no es para brindar susto o temor. Apocalipsis es la esperanza que tiene esta iglesia, de que su palabra me dice que yo estoy esperando a aquel que prometió venir, y él no tardará. Y aunque hemos escuchado años y años que Cristo viene, Pedro dice que no es que Dios quiera hacerse el de la vista gorda y como que se le olvidó. No. No está tarde su promesa. Esto es poderoso. Sino que Dios es paciente para con nosotros, no esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no ha venido, no es que la iglesia sea mentirosa o que este libro sea un libro de cuentos, de fábulas, de leyendas simplemente. No. ¿Sabe por qué esto no ha pasado todavía? Porque Dios te ama y está dándote los últimos segundos para que tomes una decisión definitiva, para que le entregues su vida a Cristo, para que te bautices, para que te arrepientas, para que retomes el servicio, para que te afirmes en los caminos del Señor, para que te prepares tú, tu esposa, tus hijos, tu familia, para que prediquemos este evangelio. Aleluya. ¿Por qué no está en pie en esta mañana dándole ese fuerte aplauso al Señor en esta hora? Yo siento que Dios está con nosotros. Dios está diciendo: anuncia, predica una vez más. Te está diciendo una señal. Aleluya. Yo estoy esperando la venida de Cristo. Tengo 30 años y desde que nací estoy escuchando eso, y no me importa si me muero de aquí a unos 70 años, no me importa, pero seguiré esperando la venida de Cristo, su levantamiento, a encontrarlo a Él en las nubes, porque si estoy vivo voy a ser transformado, dice Tesalonicenses, y si me muero, pues Dios me va a transformar y me va a levantar de la misma tumba. Eso lo dice su palabra. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo en esta mañana y estoy convencido. Yo estoy convencido que escucharé la final trompeta y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Usted está esperando su venida en esta mañana. ¿Por qué no le da ese fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Te adoro, mi Señor, porque eres digno.
Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Has sido mi refugio en el dolor, en mi tristeza, mi consolador. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.